Hoy tenemos un nacimiento muy particular. Sí, un nacimiento que tal vez haya sido un quiebre en la historia argentina. Yo creo que ¿no? sí. Independientemente de las ideologías, Sí, aunque tiene mucho totalmente. que ver con esto. Tiene mucho que ver con esto. Pero Sí. independientemente de eso, estamos hablando de que hoy es el aniversario del natalicio de Eva Duarte, ¿no? Evita, Evita. ¿sí? Que nació un día como hoy de 1919 en Los Toldos, ¿no? En un momento se empezó a discutir también si eran Los Toldos, Junín, dónde era, ¿no? Siempre las figuras se les discute, Sí, absolutamente todo. Siempre. Todo se les Por discute. las dudas no sé de qué se Sí. trata, pero... Pero discutimos y ninguneamos y embarramos la cancha. En este caso, sí, nació en Los Toldos, hija de Juan Duarte, hija ilegítima, como se decía en aquella época, en esos sí. tiempos, ¿no? Hija ilegítima porque no era de su matrimonio, sino que era hija de Juan Duarte y Juan Evarguren, que era una empleada, digamos, de la estancia. Pero tenía Entonces- varios hijos ilegítimos con esa misma sí, mujer, sí, ¿no? sí. Eran varios hermanos, creo. Bueno, no el me más acuerdo. conocido, sí, eran 5 o 6. Sí, Juan Duarte, el más ¿no? conocido, Juan, Juan, claro. Claro, que también después la acompañó durante toda su vida, ¿no? Ujú. a Eva. Padeció mucho esta situación. Eva de pequeña lo padeció mucho. Trataremos de hablar así rápidamente más de la cuestión Eva mujer que Eva Eva- política. Sí, ¿no? eso es lo que queremos sí, acá. Sí. Me centré más que nada en eso porque ya de la Evita política mucho sabemos y mucho conocemos, pero tal vez estas cuestiones que tienen que ver con más lo personal, ¿no? y las luchas desde su lugar de mujer, que todo le costó más que a cualquiera, Y eran ¿no? épocas donde las mujeres Difíciles, duras. no tenían derecho tampoco. No, y aparte de esa Opinar. situación, pero aparte de esa situación, tenía la desgracia, lo ponemos entre comillas, de ser una mujer pobre, Claro, ¿no? Con todo lo que eso implica, estamos hablando de la década del 20, claro. década del tal 20, cual. década del 30. Se vino a los 15 años a Buenos Aires, tenía pasión por el arte, ¿sí? Ya en la escuela primaria las maestras le decían que se tenía que dedicar a todo lo que era el arte porque se expresaba de una manera muy, muy emotiva en sus discursos, ¿no? Y eso se Damos dejaba cuenta, entrever. claro, damos cuenta de esta situación. Se dedicó en un principio a la radio, ¿no? Se dedicó también al teatro, Hacía radioteatro. radioteatros, claro, que eran muy, muy exitosos por aquellos tiempos que no había televisión todavía. Claro, Entonces, y bueno, y haciendo radioteatro, ella armó el primer sindicato Claro, de radioteatro, que era el exacto. ARA. Exactamente, fue la primera presidenta, Sí, ¿no? sí, de sí. ese sindicato. Y gracias a eso pudo salir adelante, pero le costó años, ¿no? Años poder lograrlo. Ella todo trabajo que le daban, ya sea en un escenario, en un estudio de radio, lo hacía, sea poner la figura, sea segunda figura, un pequeño bolo, lo hacía. Pero trabajó con gente muy importante, Sí, hizo sí. papeles muy importantes también. Sí, sí, Y fue la voz en cine, en teatro. Sí. En una época en la cual el cine y el teatro eran, digamos, la mayor expresión artística, pues estamos hablando de una época, repito, lo dije antes, no había televisión. No había televisión. Entonces claro. los artistas estaban en el cine, pero básicamente también en el teatro. Principio y la del radio. siglo, claro. Claro. Entonces, bueno, desde ahí pudo surgir y su irrupción, digamos, en la política se da con, obviamente, cuando conoce a Perón. ¿Sí? Que lo conoce después de haber sido sindicalista, ¿no? Sí, 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 después de haber sido sindicalista y le No es que Perón la hizo sindicalista No, o la no. hizo, ella ya era de un carácter con mucha determinación. Es que de acuerdo a cómo había vivido, no tenía otra opción. No tenía otra opción, porque Ella si no vino la a pasaban Buenos por Aires encima. con 16 años Sí. y a trabajar en En lo que sea, particularmente en el si arte, era algo claro. de arte, mejor porque era lo que ella más dominaba y más le gustaba, era su pasión.
Y cuando lo conoce a Perón, que fue en el Luna Park, ¿sí? Por la tragedia de San Juan, el terremoto de San Juan. Exacto, se hizo sí. una obra benéfica a lo largo y ancho de todo el país. Y la presentación de ese acto la hizo Roberto Galán. Mira, ¿Eh? vos. Roberto Galán. El de Yo me quiero casar. ¿Y usted? Bueno, y en ese, digamos, en ese evento le pide a Galancito, como ella le decía, le pide a Galancito que le presente a Perón porque quería comentarle lo que estaba ocurriendo con el sindicato y todo. Entonces, bueno, ahí es como que se conocen en esa situación y a partir de ese momento, bueno, forman esa pareja, ¿no? Que formaron pareja combativa de la política argentina. Así que bueno, tuvo mucha influencia en las mujeres argentinas. Mucha. Ella tuvo una fundación ya siendo Fundación Eva Perón. Ya siendo Perón presidente, pero donde hizo muchas acciones de tipo social, ¿no? Hasta creó una escuela de enfermería, ¿no? Eran hogares, hospitales, escuelas. Y lo que quería hacer, que en parte lo logró, fue estar de igual a igual y quizás superar a la sociedad de beneficencia. ¿Por qué? Porque decía que no le daba dignidad a las personas. Claro. Y logró ese cometido, brindarles dignidad, ¿no? Tanto a lo que sean los pobres, las mujeres, ¿no? Los desposeídos. Entonces, bueno, tenemos mucho como para poder mencionar. Que después se perdió tanto de muchas de esas cosas. Sí, pero hay muchas cosas que no se han perdido. Por ejemplo, el voto. El voto, que nosotros de esto habíamos hablado en algún momento. Sí, el voto femenino. El voto femenino. Logró el voto femenino. Y no solo el voto femenino, a partir de eso, las mujeres pudieron insertarse en la vida política, pudiendo no solamente votar, sino ser votadas. Claro. Que una cosa es poder votar y otra cosa es también ser votado. Para poder votar, ¿no? Que ni documentos tenían las mujeres, ¿no? No lo iban a necesitar si lo tenía el hombre. Claro, o sea, les dio un lugar, fue yo creo que una gran feminista, porque hizo mucho por la defensa de la mujer en la Argentina, y bueno, eso es algo muy importante. Yo quería contar que le gustaba mucho el color naranja. Mira. Porque ella decía que era como la mejor expresión de mezcla con la naturaleza. El naranja. Así que, pero bueno, tenía esa cosa de que era muy criticada porque ella mezclaba, tenía muchos lujos para vestirse, ¿no? Usaba muchos lujos para vestirse y tenía una mezcla de elegancia y sofisticación. Que por ahí no se condecía con su origen humilde o con lo que ella profesaba para tratar de lograr que la gente pudiera levantar. Pero bueno, la cuestión es que ella, levantar socialmente digo, la cuestión es que era una manera también de ser aceptada en una sociedad donde una sociedad difícil en esa época. Una sociedad, claro, donde una política que venía de abajo era aceptada y bueno, con las vestimentas a lo mejor podía, igual no la querían. No. Y también es importante decir que nunca tuvo un cargo público. No. Nunca tuvo un cargo público. No. Trabajó desde otro lugar. Tal cual. Entonces, hay muchas cosas que podemos decir y podemos mencionar. Podríamos estar horas hablando de esta situación de la mujer en función de Eva. Pero bueno, creo que ella era morena, ¿no? Sí. Naturalmente, lógicamente, era de pelo oscuro. Sí. Y empezó a teñirse de rubio para la actuación. Claro. Y después ya lo dejó por el resto de su vida. Y algo que tenemos que decir que para este programa en particular es muy importante es cuándo y por qué murió. Ella muere a los 33 años de un cáncer de cuello de útero. ¿Se acuerdan que nosotros estamos en una campaña desde nuestro primer programa? Muchachas y muchachos, háganse los controles, ¿sí?
En nuestro primer programa hablamos del cáncer de cuello de útero, que es muy fácil, prevención, con estos controles anuales. Y lo que tanto decía Tita Merelo, ¿no? Estaba acordando de eso, Tita Merelo lo Háganse el decía. papilacol. Muchacha. Sí, sí. Pero bueno, nosotros estamos en esa campaña desde el primer programa y ella privilegió o prefirió seguir en su lucha y se olvidó de su cuerpo. También eran épocas en que no se hablaba de hacerse controles, ¿no? No tengamos en cuenta que el primer ministerio de salud, si mal no recuerdo, es con Ramón Carrillo, ¿no? A principios de los 50. Y Eva muere en el 52. Claro. Entonces, No. ya estaba enferma. Tal cual. Bueno, hubo muchas canciones que que le dedicaron y muchas comedias musicales y muchas películas dedicadas a Eva Perón. Y vamos a escuchar ahora Dale. a Patricia Sosa, que dice: olvidarte no podrán. Vamos.